se ha normalizado el odio hacia las personas trans. Esto cuando se vea con el tiempo, diremos cómo es posible que no hayan salido más voces en la defensa y a parar esto. Y cómo es posible que personas auténticas sinvergüenzas se hayan sumado a esto. Porque esté de moda. Está de moda la transfobia. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Se ha despertado una gran polvareda, ¿no? A raíz del anuncio que hiciste ayer, ¿no? De que abandonabas la militancia dentro del Partido Socialista después de más de 40 años, porque no hay que olvidar que tu primera intervención pidiendo el voto para el Partido Socialista fue en el año 77. Es decir, antes de que llegara la democracia. Y no, justamente 2 meses después, prácticamente de las primeras elecciones democráticas, que fueron el 21 de junio ya del habían año sido. 70. Sí, Vale, yo tenía. sí, 2 meses después. 2 meses después. Por eso estaba yo calentita, que había que pedir el voto para el Partido Socialista. Sí. Bueno, Lo que sí que estaba en vigor era la ley de peligrosidad social y hiciste un sin duda alguna. alegato que en aquel momento era muy peligroso de hacer. Estaba en vigor y estuvo en vigor hasta enero del año 79. Peligrosidad y rehabilitación social, que fue una ley todavía peor que la propia de vagos y maleantes, que estuvo desde el 54 hasta el 70. Que aquí hay que aclarar siempre, no, es que esa era una ley de la República. Sí, era una ley de la República, pero no contemplaba a las personas homosexuales. No, eso se Hay que añadió decir durante que la dictadura, en el año 50 y pico, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Puede ser? 54 exactamente. Digamos, el franquismo lo que hace es que a esa ley de vagos y maleantes se le incorpora las personas homosexuales, teniendo en cuenta que para el franquismo todas las personas LGTBI éramos homosexuales. No existía ni la terminología trans, obviamente, ni travestis, ni nada. Todos estábamos en un mismo paquete. Y luego se deroga en el 79, pero sigue vigente en la del escándalo público. Escándalo público era quien atentase contra la moral o las buenas costumbres. Imagínate tú el cajón desastre que significaba eso, y donde las personas trans también fuimos especialmente carne de cañón de dicha normativa, porque con solo el hecho de salir a la calle, nuestra presencia ya atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Sí. Bueno, pues como decía, o sea, tú llevas, pues eso, desde finales de los 70 militando en el Partido Socialista, no solamente eso, sino que también has sido diputada por el Partido Socialista hasta el año del 19, 21, hasta el 21. Vale. Has sido diputada del Partido Socialista hasta el 21, o sea que tu trayectoria para con el Partido Socialista ha sido muy larga. ¿Qué es lo que te ha hecho que hayas dicho en esta ocasión hasta aquí hemos llegado? Porque tú has incluso amenazado con una huelga de hambre al Partido Socialista. Porque al final son gotas que colman y terminan derramando el vaso que ya previamente estaba lleno de agua. O sea, porque ahora y no antes, ¿no? Pudo haber sido perfectamente hace 2 años y medio, la noche del 9 de junio del año 2020, cuando aquel argumentario panfleto transfóbico que se envió a todas las agrupaciones por parte de la Secretaría de Igualdad en ese momento, ¿no? Pero ahí imperó ante el yo consciente, digamos, los intereses superiores, que era el acompañamiento, y desde mi situación y donde estaba diputada de la Asamblea de Madrid, la presión para que se hiciese real, por otro lado, lo que era un compromiso electoral, lo que era también un compromiso de la coalición del gobierno, pero también lo que había emanado del 39 Congreso del Partido Socialista, que era precisamente una ley trans. Hubo luego, posteriormente, un 40 Congreso donde reafirmó lo que ya había dicho el 39 por otro lado, ¿no?
Yo, la verdad, sinceramente, me acuerdo aquel mes de junio, no aquella noche que fue terrible, sino todo el mes de junio, sintéticamente yo me lo pasé llorando. O sea, una sensación de rabia, de orfandad, y además incluso estaba viendo la segunda temporada de la serie, sí, que la recomiendo porque es brutal. Es la realidad de Nueva York, de las personas trans de los años 70 que fueron expulsadas de sus casas, vivían en las calles y se crearon unas casas se llamaban, donde había unas madres que llamaban, que eran personas trans que acogían a otras personas trans que estaban tiradas en la calle, pero que crearon una forma, unos concursos y una forma de bailar que era el Vogue, que esto lo hizo famoso mundialmente. Luego Madonna con la canción, ¿no? El Vogue era un estilo todo de cómo hacer poses, si quien tenga memoria aquella canción de Madonna, y donde concursaban luego las casas, digamos, a ver quién llevaba la mejor fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una serie muy fuerte, muy cruda, muy dramática, donde hay historias reales que además nos cruzan completamente a todas las personas trans allá donde estemos, ¿no? Como igual pasó con la serie aquí de los Javis en España, de Veneno, como bien decían en un capítulo, podrás ser guapa, fea, rica, pobre, que siempre hay historias absolutamente en común. Lo que quiero decir es que ese mes fue absolutamente terrible, pero me reafirmó más en la continuidad. Y luego, con todo lo que ha pasado estos 2 últimos años y medio, que ha sido unos 2 años y medio terribles, de unos tiras y aflojas, cuando parecía que todo iba encauzado, ¿no? Donde por fin, y es verdad y hay que señalarlo, donde fue el presidente Pedro Sánchez el que dio el manotazo encima de la mesa para dar un ultimátum de que la ley integral trans tenía que entrar en el Consejo de Ministros ante las reticencias de hacerlo. Todo iba encausado, hubo la fase de consulta pública donde más de 90.000 personas opinaron favorablemente sobre ella, donde había llegado al Congreso incluso, donde se había tramitado por el trámite de urgencia, y cuando de pronto desde hace 15 días empezaron los titubeos y donde empezaron a llegar las filtraciones de que eso se pretendía alargar sine die en plazos consecutivos de enmiendas, incluso llevándola a después de los presupuestos y los que nos abocaba ya al año 2023, elecciones autonómicas. Y de caída por fin de legislatura. Exactamente. Yo tenía información de muy buena tinta de que eso era así. De hecho, cuando yo lo anuncio, justamente ese día se anuncia un nuevo plazo de enmiendas, enésimo, en este caso, quinto plazo de enmiendas. Las argumentaciones que se han dado a lo largo de estas 48 horas solamente vienen a confirmar lo que yo he dicho, ¿no? Porque al final lo único que ha hecho es poner encima de la mesa y revelar con focos y con luz propia lo que se estaba diciendo, ¿no? Porque ya han aflorado las documentaciones, que es una ley que se tiene que debatir, que se tiene que hablar, aparte de los trámites parlamentarios que son los lógicos de las enmiendas que se debaten en las comisiones. Otra cosa son los plazos prorrogados continuamente. Eso no es sino que un alargamiento. Vamos a ver, si hablamos de que esto se tiene que debatir, no nos engañemos, esto se lleva debatiendo 2 años en esta legislatura. O sea, si vamos a meterle más debate, lo vamos a llevar hasta el día del juicio final. Pero si queremos hablar de los años que se lleva debatiendo otros 2 años en la anterior legislatura. Claro, porque estamos hablando también de que esto es la evolución de la de 2017 que presentó el propio PSOE, además, ¿no? Exactamente.
O sea que llevaba 2 años debatiéndose y además la conozco de buena tinta porque la redacción de esa reforma de la Ley 3/2007 la escribió la diputada Lola Galopar y yo misma en las Navidades del 2016 y se registró en febrero, marzo del año 2017. Una reforma pero avanzadísima, muchísimo más progresista de lo que al final ha quedado reflejado en el texto de la Ley Integral Trans actual, pero más que nada por los recortes que sufrió en esta refriega, porque el Ministerio de Igualdad, o sea, intencionadamente, o sea, completamente consciente, copió y pegó ese texto dentro de la Ley Integral Trans, que es curiosamente el texto del eje de la polémica y que es curiosamente un texto por el que nadie alzó la voz ni dijo que iba a violentar ni a romper la ley de igualdad, ni iba a borrar a las mujeres, ni iba a crear inseguridad jurídica, por favor, hacia 47 millones de españoles, que esto lo que nos hace es enfrentar contra todo un país, como si los pocos de miles de personas de este país fuéramos a violentar al total de la población, pero nadie alzó la voz, por lo tanto, si antes no era un problema, no lo puede ser 3 años después. Es una obviedad. Si no has hecho ninguna declaración hace 3 años y la haces ahora, te estás contradiciendo. Al final, esto es lo que ha sucedido. Y es cuando tomas una decisión que te puedo garantizar, como no, de las más dolorosas en mi vida. Estamos hablando de 45 años de pedir el voto, de militancia, de participar en el Partido Socialista y de una manera bastante activa desde el año 96-97, donde trabajamos para crear el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, sale el matrimonio igualitario, 500.000 de personas en contra en la calle, que curiosamente hoy José Luis Rodríguez Zapatero dice que es la ley por la que más le felicitan y le paran en la calle. Y aquí sobreviene lo que decía Pedro Cerolo: el socialismo, si no es valiente, no es socialismo. Y el socialismo siempre que ha sido valiente con programas comprometidos es cuando ha ganado las elecciones. Esto no cabe en ninguna duda. Pues bueno, desde el 97 hasta el 2005 que se aprueba el matrimonio, luego hubo un temor por parte del gobierno que volviera a salir otro 500.000 de personas a la calle y esa ley de identidad de género se retrasaba. Y ahí es donde vuelves a tener que tomar una situación límite de anunciar una huelga de hambre contra tu propio gobierno, ¿no? Pero sobre todo porque no te puedes traicionar a ti misma, pero yo diría que por encima de eso o con eso igualmente a la par, porque no puedes traicionar a un colectivo del que perteneces parte, porque ¿con qué cara vas a salir a la calle y mirar de frente a la gente de tu propio colectivo cuando has estado en un cargo de representación pública y no supiste estar a la altura? Porque no deja de ser al final pan para hoy y hambre para mañana, porque al final no hay nada peor en esta vida que te levantes un día, te mires al espejo y al final no sepas ni quién habita dentro de ese espejo, ni quién se refleja en ese espejo, porque pasas a ser nada. Y mira, estamos en unas edades que ya es un poco tarde para cambiar de principios. No los cambié entonces, no los cambio ahora, ni creo que los cambie nunca. Y es por lo que dije que en mi nombre no, y en el de mi militancia en el Partido Socialista tampoco. Lo cual no quiere decir que me dé de baja del socialismo, es una obviedad, ¿no? Eres socialista, serás socialista y es una cosa intrínseca en la naturaleza de cada persona. Somos lo que somos. Lo cual no quiere decir que desde el minuto siguiente sigas donde has estado siempre. Activista, como lo he sido toda mi vida, y pelear con uñas y dientes y a defender esos compromisos y esos principios que además no son otra cosa que derechos humanos, que no viene a restar derechos a nadie, sino que viene a otorgar derechos a una parte de la ciudadanía que no tenía
y desde unos principios fundamentales que España no va a ser el primer país, quiero decir, la autodeterminación y despatologización, esta palabra abrumadora que parece que ya ni se puede pronunciar. Autodeterminación nos Pero que no se puede gusta que, pronunciar ahora, sin embargo, se podía pronunciar en 2017 cuando se presentó la anterior ley y estaba recogido, ¿no? pero no solamente ahí, en 2016 en la Asamblea de En Madrid Madrid, presentó la ley integral trans, pero es hace que el año 4 días y pasado se medio aprobó en Canarias. y en La Rioja, que estuvimos, que cubrimos nosotros La Rioja, igualmente, o sea, no, pero Y La Rioja es una iniciativa que además también parte del gobierno socialista que gobierna en La Rioja, o sea, que también reconoce por eso, el derecho a la autodeterminación. por eso digo que todo es una gran mentira y como estamos en vivo y en directo, resulta que la batería se está acabando, así que voy a conectar el cable. Hola, hola, ya está el cable conectado. Perfecto. Por eso digo que todo es una gran mentira. Claro, llevas... No puedes celebrar una cosa antes y luego opinar toda la contraria. Estaba diciendo que es la autodeterminación. La autodeterminación no es otra cosa que la libre emancipación. Y de esto, el movimiento de la lucha feminista de la mujer de forma global, sabemos muchísimo, ¿no? De tener que depender incluso de la firma y de la dependencia de padres, maridos, a incluso abrir una cuenta en un banco. Pero sobre todo porque si hay que recordárselo a alguien, que parece mentira que la gente esté formada e informada, que parece que es todo lo contrario, con la letra I, con el prefijo IN, perdón. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2018 ha dicho que la transexualidad no es ningún trastorno mental. ¡Oh, qué curioso! Ya lo sabíamos de toda la vida, ¿no? Como las personas homosexuales desde los años 90. Si dejaron de tener un trastorno en los años 90, no es que lo tuvieran antes, evidentemente, es que nunca lo tuvieron. Obviamente pasa lo mismo con la transexualidad. Por lo tanto, tú no puedes exigir un diagnóstico médico de una disforia y un trastorno que ya no existe como tal. Por lo tanto, tiene que ser desde la propia autodeterminación y la declaración de la propia persona. No puede ser un médico o un psiquiatra que diga quién yo soy. Es que eso sí es realmente lo demencial. Imaginemos que nos tengan que decir la persona que somos los demás en todas las cosas cotidianas del día. Imagina que tienes a renovar el carnet, pero un médico te tiene que decir el hombre que eres. Es que es delirante. Y te tiene que hacer un juicio previo y un análisis diagnóstico. Bueno, mira, estas cosas que hoy se debaten, cuando pasen los años se verán, pero es posible, pues de la misma manera que la homosexualidad, ¿no? Y digo que España no ha inventado nada porque, por ejemplo, ahí somos el primer país del mundo, ni muchísimo menos, octavo, noveno, por ahí. Pero si queremos tener un ejemplo cercano en lo que es nuestro idioma, la Argentina hace 10 años reformó la ley española, por decirlo de alguna manera, y es de la autodeterminación, despatologización, inclusión de los menores en toda la franja de edades, tarjetas de residencia. Y saben ustedes una cosa, les voy a contar un secreto y no se spoiler. No ha pasado nada. Todas estas barbaridades que hemos escuchado a lo largo de estos 2 años, donde se nos ha criminalizado, donde se nos ha señalado como posibles violadoras, pedófilas, de todo, sí. Agresoras sexuales. Esto ha sido tremendo, así salvaje, absolutamente delirante, donde se han traído casos en singular de un señor en Canadá que violó y mató y que ahora solicita un cambio de sexo y perdón. Pero el mismo día, lo comentábamos antes en la anterior entrevista que estábamos haciendo con este mismo tema, el día anterior al debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso, sacaron un bulo en El Mundo. El hombre que cambió de sexo. Hombre, con la ley aludiendo, como si pasara con la ley actual cuando no hay ley actual. Y diciendo, y lo que venía a decir ese artículo era
que esto era lo que pasaba por culpa de la ley trans y la autodeterminación, cuando la ley actual es que ni siquiera está aprobada ni entrada en vigor. Pero es que justamente por eso tuve hoy una refriega en el programa de 4 de Todo es Mentira con este señor que es ministro del Partido Popular, que participa ahí, que fue ministro. Bueno, que no me sale el nombre ahora, que ya estoy mayor. Que justamente metió el bulo Sí. encima de la mesa. Digo, mire, perdón, o sea, primero es un bulo. O sea, lo que ya has aclarado de que no es la ley. Digo, pero si usted lo que está diciendo es que una persona que todavía con la ley antigua ha hecho 2 años de tratamiento, tiene un diagnóstico y una sentencia de cambio de nombre y sexo y ha tenido un problema de violencia de género en su casa con su mujer que no se justifica para nada. Si usted lo que me está diciendo que es un hombre que se cambió de sexo, le digo, usted también, por lo tanto, me está diciendo que yo, que cambié bajo la ley 3/2007 de nombre y sexo registral, si mañana tengo un problema, una discusión o violencia física, que no llegue, por favor, con otra mujer, usted estará diciendo y juzgará que es un hombre el que se pelea con una mujer. Me está diciendo eso, me está llamando usted hombre, pues usted me está ofendiendo a mí y a todas las personas trans de este país, mujeres trans. Digo, no, es una cuestión que si realmente cambió toda la documentación, hizo el proceso, es una cuestión, en este caso, de violencia familiar y tendrá que ser juzgada como tal. Analizarla, que es un hombre que cambió de sexo, además de forma fake news y de forma de bulo, aplicándolo a la ley actual, cuando la propia ley 3/2007 de hace 15 años lo impide. Lo sé yo, que trabajé en ella igualmente. Ujú. La ley 3/2007 dice que cualquier compromiso jurídico contraído con anterioridad se mantiene. Claro. Y esto quiere decir que si cometes un delito en un sexo, serás juzgado bajo ese sexo, por mucho que al día siguiente vayas al registro civil, que ya va a Y si tardar lo tiempo cometes en que te posteriormente, que esto se otorguen. lo callan, si lo cometes posteriormente al cambio registral, también tiene sus consecuencias. Es decir, una persona que transiciona a hombre también se acoge en este caso, si el acto lo comete posteriormente a la transición, es juzgado por violencia. Exactamente, Claro. o sea, Y tú eso se lo vas a ser callan. juzgado bajo todos los criterios. O sea, la ley 3/2007, que se repite muchos de los puntos dentro de la ley integral trans, aparte de derogar evidentemente toda la parte que se refiere a los requisitos de exigencia de diagnóstico, y, etcétera, etcétera, contraes, digamos, todas las garantías del nuevo sexo legal adquirido, para bien o para mal, y supongo en el Mm. supuesto caso que tengan para bien o para mal. Evidentemente, dentro de una sociedad patriarcal y machista, quien hace un cambio registral como hombre tiene, digamos, puede incluso escalar en unos escalafones sociales patriarcales, ¿no? Y quien Precisamente hace un porque lo que cambio se juega son los de roles de documentación género. como mujer va a cobrar menos, va a sufrir la misma brecha de desigualdad. Mm. Es que aquí se ha pretendido decir incluso, no es que se van a favorecer de los beneficios de las mujeres. Y esto que lo diga alguna persona feminista es que te descuadra completamente. Perdón, me estás diciendo que todo lo que estamos defendiendo día a día y estamos denunciando de las inmensas brechas de desigualdad, es que resulta que ahora es que no son, que no existen, que el ser mujer tiene más beneficios. De verdad, o sea, es que se te quiebra la cabeza al ver las incoherencias persistentes en las que se insisten Sí, un día tras de otro, y todo por estar en contra de la ley. además, tú en esta línea también, pues ya te digo, yo he leído para prepararme esta entrevista de hoy, he estado leyendo bastantes de las entrevistas que has estado haciendo y de hecho una de las cosas que tú hablas es que no ha podido haber un cambio de criterio, que no se pueden escudar y que es mentira esa excusa que están poniendo de que bueno, que han visto las experiencias de otros países, no sé qué historias más, y tú has hablado de que lo que hay es una guerra de cuotas de poder a raíz de la llegada de Podemos al gobierno y al Ministerio de Igualdad.
No, no, hay un cambio de gobierno y hay una distribución porque es un gobierno de coalición y hay una distribución de carteras, obviamente. Claro, te has hablado de una guerra Eh, de una guerra de cuotas de poder. bueno, pero es que la evidencia es que en 2019 el Ministerio de Presidencia e Igualdad lo llevaba quien lo llevaba y es en el momento que se votó en el Congreso y se estaba tramitando esta reforma de la Ley 3 de 2007 y no dijo absolutamente nada y justamente en estos momentos está diciendo que rompe la Ley de Igualdad. No puede ser que no rompiera la Ley de Igualdad el mismo texto en el 2019 y ahora sí. O sea, yo creo que la obviedad es tan breve en la explicación que es muy difícil de que no se entienda. Esto siempre ha sido una gran mentira, pero de todas maneras, digamos, si queremos pasar una prueba del algodón, o sea, no se podrá encontrar una declaración pública, ni un tuit, ni nada de antes del 2019 en contra del derecho de las personas trans y la autodeterminación de la práctica totalidad de las personas que los sustentan hoy. Y en cambio sí podrás encontrar declaraciones en pro de la abolición de la prostitución, en contra de la gestación subrogada. De esto podrás encontrar en hemeroteca desde hace 7, 8 y 10 años de las mismas personas. Es tan fácil como eso, pero como pongas los nombres de esas personas y pongas autodeterminación y personas trans, te encontrarás con la gran sorpresa que incluso apoyaban todas estas cuestiones. Vuelvo a decirlo, no caigamos en las falacias, en las mentiras convertidas e intentando ser convertidas en verdades, porque la realidad está en la hemeroteca, las memorias son frágiles y a veces nos quedamos con lo último y es agotador tener que repetir continuamente todo esto, pero no nos cansaremos de repetirlo. Está ahí, la historia está ahí, la hemeroteca está ahí y bueno, recordar para no olvidar. Me comentaba mi compañera de producción Irene que bueno, que hoy ha habido una televisión que te ha llamado para hacer una entrevista y a última hora han dicho que no, que de ti y en tu nombre iban a hablar una serie de tertulianos. ¿Cómo ha sido Bueno, no esto? en mí, en mi nombre, no exactamente, no ha sido eso, sino que habían cambiado. Bueno, esto pasa en las mejores familias, de que conciertan para entrar en un Zoom a una hora concreta y luego te dicen que no, que se va a tratar el tema de otra manera, que hay otra dinámica, que el tema que sí se iba a tratar, pero lo iban a tratar los tertulios. Y entonces te quedas así un poquito con la boca abierta y en este caso, sobre todo porque es la cadena donde ahora es director con quien tuve unos enfrentamientos bastante fuertes en la comisión de Telemadrid, o sea que ya sabemos qué Sí, cadena es. ya podemos hacer una Pero idea. bueno, no pasa nada, o sea, yo soy una persona que respeto mucho cuando doy la palabra, quien me conoce lo sabe. Creo que una vez en mi vida nada más me olvidé de algo. Y si no puedo, yo aviso y desconvoco. Pero no sé, estoy fabricada y estoy hecha así. Y por eso yo quise comprobar a las 11:30, porque entraba en Al Rojo Vivo y luego en el programa de 4. Perdón, quise confirmar esto y entonces dice, no, pues ha caído. Digo, ¿cuándo me lo ibas a decir? Que me he enterado 5 minutos. Digo, ay, esto me lo contaron una vez. En fin. Y nada, pues de todas maneras, informar contra la desinformación y desde luego que esto sirva para algo y que esté sirviendo para algo, para poner por encima, digamos, las verdades al desnudo y al descubierto. Y ahora cuando os deje a ustedes, voy a contestar no sé, porque se visibilice y se vea el nivel de donde estamos, el enésimo tuit de Amelia Valcárcel llamándome señor. Sí, sí. Nosotros, además, de hecho, Es que hoy no lo había visto, es que no he podido ver las redes, pero que de pronto me ha llegado
No mire, no, y lo he visto por encima y digo, no voy a contestar, digo, porque si no el teléfono se va a llenar la nosotros pantalla. lo comentábamos además también antes, nos hemos asomado hoy a lo que es vuestro mundo digital, por así decirlo, un poquito solamente, nos hemos asomado un poquito solamente, y lo que hemos visto ha sido dantesco, es decir, la cantidad de Es odio grotesco. es grotesco, o sea, la cantidad de Sí. odio Es gratuito grotesco, es además. dantesco, la palabra también es propia, es realmente, se ha normalizado el odio hacia las personas trans. Esto cuando se vea con el tiempo, diremos cómo es posible que no hayan salido más voces en la defensa y a parar esto. Y cómo es posible que personas auténticas sinvergüenzas se hayan sumado a esto. Porque está de moda la transfobia. Y con esto nada, me voy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, te transmito el cariño del chat. La gente, la verdad, aquí en el directo, pues está muy contenta de que hayas podido venir. Te manda muchísimo apoyo, muchísima fortaleza. Y nada, abra Ley Trans. Muchísimas gracias por Habrá acompañarnos. ley trans. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el infinito y más allá, que decían en Toy Story. Perfecto. Muchísimas Venga. gracias. Un beso. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.